Canal Patrio, Voz, Imagen, saludándolos a nuestros 5 continentes y a toda la gente que nos hace favor de vernos en este momento, en esta hora. Desde la capital de la República, Rosario Suástegui, su servidora, tiene el gusto y el agrado de presentar al presidente del Parlamento Social Nacional, el licenciado Román Díaz Vázquez, que va a hablar en este día. Buenas tardes, licenciado, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con usted. Gracias, igualmente a tus órdenes, Rosario. Licenciado, hablaremos acerca de la relación de la reforma laboral y la protesta de inconformidad ciudadana, ¿verdad?, en contra de la patrulla fronteriza estadounidense por cobarde y alevoso asesinato del mexicano, siendo el último en contra de nuestro connacional Guillermo Arévalo Pedraza, por la violación a las normas más elementales de derecho penal nacional constitucional. El licenciado, le cedemos la palabra en este día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a mencionar a continuación, a petición de todo el auditorio, el currículum del abogado amparista constitucionalista, los puntos más importantes, ¿verdad? Es ganador del segundo Premio Nacional de Abogacía en el año de 1990, entregado por el presidente de la República en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El doctor Ignacio Burgoa, en 1997, lo declara vencedor en el concurso sobre la Cátedra Práctica Forense de Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido las cátedras universitarias de Teoría Económica, Historia del Pensamiento Económico, Sociología, Derecho Constitucional, de Amparo, Teoría General del Estado, Práctica Forense de Amparo, Derecho Penal. Ganador también del primer amparo contra el Senado de la República, contra la ley del ISSSTE, así como autor del primero de cientos de miles de amparos contra esta ley. Ganador del criterio proteccionista emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de los activos y pensionados del Estado. Ha implementado los amparos contra el incremento raquítico al salario mínimo, autor de los amparos contra la reforma laboral neoliberal, en lo que atenta contra las garantías sociales, prestaciones y conquistas laborales de los trabajadores. Lo anterior haciendo voz y eco de millones de mexicanos. Igualmente, se ha manifestado desde hace años por una reforma política en un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Cofundador del Parlamento Social Nacional, luchador contra los abusos y terrorismo bancario y aportador en la estrategia jurídica en la lucha social por un México más justo, próspero y equitativo, iniciador de las demandas en defensa de los millones de indígenas, campesinos y pobres en México, en la Presidencia de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este procedimiento de derechos humanos, gracias. Bueno, con permiso, Rosario, gracias por la invitación. Felipe, gusto en saludarte. Carmelita. Y a todos ustedes, gracias, distinguidos y muy respetables ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, especialmente de la República Mexicana. Es para su servidor un gran honor dirigirme hacia todos ustedes y como siempre, pero más ahora, comentándoles sobre la práctica jurídica, la aplicación del juicio constitucional en la lucha social. Hace tiempo, aproximadamente unos 3 años, en la Universidad Nacional Autónoma de México, impartimos la exposición, la conferencia El amparo social o el amparo en la lucha social. Ya aquí Lidia Vela hizo referencia a algunos de nuestros antecedentes en torno a la promoción de estos juicios de amparo y juicios constitucionales o juicios de garantías, como también se les conoce. Ahora nosotros les diríamos juicios de derechos humanos, porque con la última reforma a la Constitución General de la República nos encontramos el día de hoy con un nuevo amparo, un mecanismo, un instrumento
que es uno de los mejores, uno de los más importantes del mundo en la protección y preservación de los derechos humanos. Hasta hace un tiempo de las garantías individuales. Pero ahora con esta reforma constitucional ya el amparo procede cuando se considera que la autoridad está violando derechos consagrados en las famosas garantías individuales. Pero ahora en el artículo primero se ha agregado, primero de la Constitución, se ha agregado que también cuando haya violación a los derechos humanos establecidos o consagrados en los tratados internacionales respecto a los cuales nuestro país o nuestro gobierno mexicano haya suscrito y firmado. Entonces ahora es el amparo, ya no garantías nada más, sino también de los derechos humanos. Nosotros hemos dicho en muchas conferencias que hemos dado en toda la República, más de 1000 conferencias que hemos impartido, desde Ensenada hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde Nuevo Laredo hasta Cancún, por todo el país. Y a nivel internacional también hemos llegado a través del Canal Patrio, al cual le agradecemos esta transmisión, y desde luego a su director general, a don Roberto Villaseñor Aceves. Hemos llegado a todo el planeta Tierra, ya podríamos decir, difundiendo, promoviendo el conocimiento y cumplimiento de la Constitución General de la República. Efectivamente, como decía Lidia Vela, le faltó comentar que hemos luchado contra el incremento raquítico al salario mínimo. Nos somos los autores de esos amparos, pero también luchamos contra la supresión de la inviolabilidad del domicilio. Los diputados de este país hace aproximadamente unos 3 años, Rosario, ya habían quitado de la Constitución la prohibición de la violación del domicilio, es decir, habían acabado con la inviolabilidad del domicilio. Ya podía ser vulnerado es el domicilio, que consideramos es uno de los derechos, de los bienes y valores más preciados e importantes del ser humano, por la policía, solamente con el temor fundado. Una lucha social muy amplia, creemos, a través de APIMAC y ahora el Parlamento Social Nacional, utilizando el juicio constitucional, bueno, porque el amparo es el instrumento por excelencia para la defensa de la constitucionalidad. Por eso hemos intentado este juicio de amparo en muchas causas y casos. Ahora, al presentarse esta reforma preferente por parte del presidente de la República a la Cámara de Diputados, nosotros, al considerar que como Parlamento Social Nacional, que fue creado como un espacio ciudadano de participación plural, de expresión y debate de las ideas y de los grandes temas, retos y problemáticas nacionales y regionales, pero no solamente de expresión y de debate, sino también de búsqueda de soluciones. Por eso solicitamos audiencia para que se nos escuchara, audiencia que hasta el momento no se nos ha dado al Parlamento Social Nacional, y también le solicitamos a los diputados que tramitaran un punto de acuerdo, Felipe, Rosario, un punto de acuerdo en el cual se plasmara la inconformidad y la protesta de los diputados de nuestro país, que son los representantes populares, son los y deben de ser los principales servidores públicos, porque se dice que son los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, en ese punto de acuerdo nosotros pedimos que se protestara contra la patrulla fronteriza estadounidense por el asesinato de mexicanos, especialmente el último, Guillermo Arévalo Pedraza. No obstante, los múltiples requerimientos y peticiones hasta el momento han desatendido estas peticiones, y al ver que
nos comentan que la reforma laboral ya se encuentra aprobada, que lo único que falta es un mero trámite, que ya está consensada y que para qué queremos la audiencia. Es por ello que promovimos, haciendo voz y eco de millones de mexicanos, interpusimos juicios de derechos humanos, de garantías, juicios constitucionales, y tenemos la buena noticia, que la sepan todos ustedes, el gran logro del Parlamento Social Nacional y de nuestro equipo de abogados amparistas y constitucionalistas, abogadas también, como Rosario, como Lidia, como Laura Galicia, como Eduardo Hernández, como Gerardo Durán, que ya tenemos más de 10 jueces federales abocados al caso de la reforma laboral, y este punto de acuerdo de los diputados en contra de asesinatos por la patrulla fronteriza estadounidense. Y la otra buenísima noticia es que mañana a las 12 del día, mañana jueves 27, ¿estamos en lo correcto? Sí. 27 de septiembre, nos reciben en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para escucharnos los argumentos, los razonamientos que tenemos respecto a los juicios de amparo admitidos a trámite y todos los procedimientos ante estos 10 jueces, más de 10 jueces federales, mañana a las 12 del día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Invitamos a todos los que deseen apoyar esta lucha, esta causa, que no estamos en contra de las reformas por sí mismas, estamos en contra de reformas al vapor, a reformas que violan el procedimiento legal y constitucional, y sobre todo en tratándose de temas de suma importancia y trascendencia como lo es la cuestión y el tema laboral. Pero también nosotros pedimos que las reformas que se den en este país respeten el espíritu constitucional y que sean de carácter progresista, es decir, que realmente beneficien al pueblo, a las grandes mayorías y a las grandes causas nacionales. No es que estemos en contra de las reformas, estamos en contra de reformas que violenten o afecten derechos, pero principalmente que no se rijan por el principio de legalidad y de constitucionalidad. Y la otra buena noticia es que el próximo viernes 28 de septiembre a las 10 de la mañana, el juzgado primero de distrito en materia laboral nos va a conceder la primera audiencia. Es decir, tenemos el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Poder Judicial de la Federación, en el juzgado primero de distrito en materia de trabajo, la primera audiencia en los juicios de amparo promovidos y admitidos por el Parlamento Social Nacional en favor de Claudia Jiménez Amador, presidente de Promun. Ojalá que nos esté viendo, hay que avisarle que fue la primera, y la doctora Carla Vázquez del Movimiento Ciudadano. Esa es la información que les tenemos. Estamos haciendo los trámites correspondientes. Es un procedimiento ante los diputados, ante los senadores, ante el presidente de la República, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, e invitamos a todos para que participen con nosotros, envíenos sus opiniones a programa de amparos@yahoo.com.mx, y desde luego pedimos su apoyo y participación. Muchas gracias por escucharnos. Su servidor, Román Díaz Vázquez, presidente del Parlamento Social Nacional, con el gran gusto de saludarles. Y en la lucha constitucionalista por un México más justo, más próspero y más equitativo. Gracias. Felicidades. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.